Hijos míos, ¿puede una oración cambiar el curso de una guerra? ¿Puede un simple rosario en las manos de los fieles derrotar a la flota más poderosa del mundo? El mundo moderno dirá que no. La historia dice que sí. Les ruego, escuchen esta increíble historia hasta el final, porque hoy recordaremos la batalla que demuestra que nuestra verdadera fuerza no reside en las armas, sino en nuestras rodillas. Hijos míos, mis amados hermanos en la fe, la historia, a menudo, no es una línea recta de progreso, sino un ciclo. Una espiral en la que las mismas batallas espirituales se libran una y otra vez bajo diferentes disfraces. Para entender la batalla de nuestro tiempo, a veces es necesario volver la mirada a esos momentos cruciales del pasado, en los que el destino de la civilización cristiana pendió de un hilo. Momentos en que la lógica humana predecía la aniquilación y solo un milagro podía cambiar el curso de los acontecimientos. Hoy quiero llevarlos a uno de esos momentos. Un año en el que la oscuridad parecía a punto de engullir la luz y en el que la supervivencia de Europa y de la Iglesia misma dependía no solo del coraje de los hombres, sino de la intervención directa del cielo. Viajemos juntos al año del Señor de 1571. Para un cristiano que vivía en Europa en ese año, el aire estaba cargado de un miedo casi apocalíptico. No era un miedo vago, sino una amenaza concreta, visible y aterradora que avanzaba desde el este, el Imperio Otomano. No era simplemente un imperio más. En el siglo XVI era la superpotencia indiscutible del mundo, en la cima de su poder militar, económico y territorial. Sus ejércitos, liderados por el cuerpo de élite de los genízaros, parecían invencibles en tierra. Habiendo conquistado Constantinopla, poniendo fin a 1000 años de imperio romano de Oriente y habiendo avanzado hasta las mismas puertas de Viena. Pero su poder más formidable, el que hacía temblar a las repúblicas costeras de Italia, residía en el mar. La flota otomana era una máquina de guerra colosal, una armada que superaba en número, tecnología y experiencia a cualquier otra en el mundo. Dominaban el Mediterráneo como si fuera un lago privado, estrangulando el comercio, saqueando ciudades costeras y lo más terrible de todo, llevando a cabo incursiones para capturar a miles de hombres, mujeres y niños cristianos para venderlos en los mercados de esclavos de Argel o Estambul. El nombre del turco era el terror de la cristiandad. En ese año de 1571, la tensión llegó a un punto de ruptura. El sultán Selim II, un hombre cruel y ambicioso, había puesto sus ojos en la isla de Chipre, una joya estratégica y rica en poder de la República de Venecia. A pesar de los tratados existentes, lanzó una fuerza de invasión abrumadora de más de 60.000 hombres. La valiente guarnición de Famagusta, defendida por una guarnición veneciana desesperadamente superada en número, se convirtió en el símbolo de la lucha. Durante casi un año, resistieron un asedio brutal, esperando una ayuda de Europa que nunca llegó en la cantidad necesaria. Finalmente, diezmados por el hambre, las enfermedades y los constantes bombardeos, el valiente comandante, Marcantonio Bragadín, aceptó la rendición bajo la promesa jurada por el comandante otomano, Lala Kara Mustafa Pasha, de que se permitiría a los supervivientes evacuar la isla con honor. Pero lo que sucedió a continuación, hijos míos, es una de las páginas más negras de la historia y una revelación del verdadero espíritu que animaba a los enemigos de la fe. Una vez que las puertas se abrieron, la promesa fue traicionada. Lala Mustafa, en un acto de barbarie calculado para aterrorizar a toda Europa, ordenó la masacre de los soldados que se habían rendido.
Y para Marcantonio Bragadín reservó un destino aún más cruel. Después de cortarle las orejas y la nariz, lo humilló y torturó durante días, y finalmente lo desolló vivo en la plaza principal de la ciudad. Su piel, rellena de paja, fue paseada como un trofeo y luego enviada al sultán en Constantinopla. La noticia de la masacre de Famagusta y del martirio de Bragadín se extendió por Europa como una onda de choque, helando la sangre en las venas de reyes y de campesinos por igual. El mensaje era inequívoco: no habría piedad, no habría negociación. El objetivo del Imperio Otomano no era simplemente la conquista territorial, sino la aniquilación total de la fe cristiana. La flota otomana, victoriosa y más grande que nunca, ahora dueña indiscutible del Mediterráneo oriental, se preparaba para dar el siguiente paso. El plan era claro: la invasión de la misma península itálica, la subyugación de Roma y la transformación de la Basílica de San Pedro en la mezquita más grande del mundo. Un sueño que los sultanes habían acariciado durante generaciones. Y frente a esta amenaza existencial, ¿qué hacía la cristiandad? Estaba, como tantas veces en su historia, peligrosamente dividida. La Francia católica, por rivalidades políticas con España, era una aliada cínica de los turcos. El Sacro Imperio Romano Germánico, gobernado por los Habsburgo, estaba agotado por décadas de guerra contra la herejía protestante en Alemania. Las repúblicas italianas, como Génova y Venecia, eran rivales comerciales que se odiaban mutuamente. Humanamente hablando, la causa cristiana parecía perdida. El poder militar, la riqueza y la unidad estaban del lado del enemigo. El miedo y la resignación recorrían las calles de Roma. Parecía que solo era cuestión de tiempo antes de que la media luna reemplazara la cruz en el corazón de Europa. Este, hijos míos, era el escenario. Un continente al borde del abismo, una civilización a punto de ser aniquilada, enfrentada a un enemigo que parecía invencible. Hijos míos, en medio de esa oscuridad, en esa hora de división y de miedo paralizante, cuando la lógica humana no ofrecía más que la certeza de la derrota, Dios suscitó a un hombre que, según los cálculos del mundo, no tenía ninguna posibilidad. No era un rey guerrero ni un estratega militar. Era un anciano de 67 años, un fraile dominico de origen humilde que había pasado su vida entre los libros, la oración y la defensa inflexible de la doctrina. Su nombre era Michele Ghislieri, y el mundo lo conocería como el Papa San Pío V. Este papa no era un diplomático, era una asceta. Debajo de sus vestiduras papales llevaba el áspero hábito de su orden. Ayunaba rigurosamente y pasaba largas noches en oración. Su rostro era severo, marcado por una vida de penitencia y de combate contra la herejía. Y este hombre, hijos míos, comprendió algo que los reyes y los príncipes de su tiempo, con toda su astucia mundana, habían olvidado: que las verdaderas batallas de la historia no se deciden en primer lugar en los campos de batalla, sino en el campo de batalla espiritual. Entendió que el enemigo de Europa no era solo un imperio con sus ejércitos y sus naves, sino una fuerza espiritual que solo podía ser combatida con armas espirituales. Mientras los diplomáticos de Venecia y España discutían interminablemente en salones dorados sobre quién debía comandar la flota y cuántos barcos y ducados debía aportar cada uno, San Pío V trabajaba incansablemente en dos frentes. El primero era el terrenal, y lo abordó con la tenacidad de un santo, con una determinación férrea, a través de legados papales que recorrían Europa a caballo, de cartas apasionadas y de amenazas de excomunión, logró lo que parecía imposible: forjar una Liga Santa, una frágil pero necesaria alianza militar entre los estados pontificios, la poderosa República de Venecia y el vasto imperio español de Felipe II. Fue un milagro diplomático, nacido de la pura fuerza de voluntad y de la inmensa autoridad moral de este papa. Consiguieron reunir una flota de poco más de 200 galeras, una fuerza considerable,
pero que seguía siendo inferior en número, en experiencia naval y en cohesión a la colosal armada otomana que los esperaba en las aguas de Grecia. Pero el segundo frente, el que para Pío V era el verdaderamente decisivo, era el espiritual. Él sabía que la fuerza de los cañones y el coraje de los soldados no serían suficientes si el cielo no estaba de su lado. Sabía que la victoria militar solo podría ser el fruto de una victoria espiritual previa. Y para conquistar el favor del cielo, recurrió a la intercesora más poderosa, a la que la Iglesia siempre ha llamado auxilio de los cristianos y terror de los demonios, la Santísima Virgen María. Y el arma específica que eligió para esta batalla fue su oración predilecta, el arma que su propia orden de predicadores, los dominicos, había predicado por toda Europa durante siglos como el antídoto contra la herejía y la desesperación, el Santo Rosario. Aquí, hijos míos, debemos detenernos y comprender la profundidad de la fe de este Papa. Para él, el rosario no era una simple devoción piadosa, una costumbre para ancianas o una repetición mecánica de oraciones. Era un arma de guerra espiritual. Un arma tan poderosa como los cañones de las galeras, o incluso más. Como buen hijo de Santo Domingo, conocía la historia de cómo la Virgen misma le había entregado el rosario como el arma para derrotar la herejía albigense, que amenazaba con destruir la fe en el sur de Francia. Para Pío V, cada Ave María, rezada con fe, era una bala de cañón espiritual disparada directamente al corazón del enemigo. Cada misterio meditado, los gozosos, los dolorosos, los gloriosos, era un acto de reparación por los pecados del mundo y una fuente de gracias para los combatientes. Creía con una fe inquebrantable que el rezo del rosario en comunidad, la oración de los humildes unida a la del Papa, podía literalmente cambiar la dirección del viento, cegar al enemigo y mover el brazo de Dios. Y por eso, mientras la flota cristiana se reunía lentamente en el puerto de Mesina, Pío V lanzó la campaña de oración más grande y urgente que Europa había visto. Ordenó que en Roma se realizaran procesiones solemnes, en las que el mismo Papa caminaba descalzo por las calles con el rosario en la mano, seguido por todo el pueblo. Envió breves papales a todos los obispos y reyes de la cristiandad, rogándoles, ordenándoles casi, que hicieran lo mismo en sus diócesis. Las iglesias de España, de Italia, de Alemania, se llenaron de fieles de rodillas, con el rosario en la mano, suplicando a la Virgen su intercesión. Se abrieron los conventos de clausura y las monjas, esos corazones orantes de la iglesia, comenzaron un asalto de oración incesante, día y noche. El Papa mismo pasaba horas cada día de rodillas ante el Santísimo Sacramento, con su rosario, ayunando rigurosamente y haciendo penitencia, ofreciéndose a sí mismo como víctima por la victoria de la cristiandad. Mientras los soldados afilaban sus espadas y los artilleros limpiaban sus cañones, el Papa y el pueblo fiel afilaban sus armas espirituales. Estaban preparando el campo de batalla en el cielo antes de que la batalla comenzara en la tierra. Hijos míos, imaginen la escena. Es la madrugada del 7 de octubre de 1571, en las tranquilas aguas del Golfo de Patras, cerca de una pequeña ciudad griega llamada Lepanto. Dos de las armadas más grandes que el mundo había visto se preparan para la batalla. La flota otomana, comandada por el almirante Ali Pasha, es una visión de poderío y arrogancia. Casi 300 naves, entre ellas las poderosas galeazas artilladas, se despliegan en una vasta e impecable medialuna, una formación diseñada para envolver y aniquilar a su enemigo. A bordo resuenan los tambores de guerra y los cánticos de los genízaros, el cuerpo de élite del sultán, soldados que no conocían la derrota. El almirante, desde su nave capitana, la sultana, contempla la flota cristiana con desprecio. Sabe que es superior en número de barcos, en número de soldados y sobre todo en experiencia. Para él, esta no es una batalla, es una ejecución.
En sus naves, miles de esclavos cristianos, capturados en incursiones anteriores, yacen encadenados a los remos, esperando su muerte o una victoria de sus opresores que sellaría su destino para siempre. Frente a ellos, la flota de la Liga Santa parece una apuesta desesperada. Unos 200 barcos, una mezcla heterogénea de naves venecianas, españolas, papales y genovesas, comandadas por un joven y brillante pero inexperto príncipe español de 24 años, Don Juan de Austria. Pero a bordo de estos barcos, la atmósfera es radicalmente diferente. No hay arrogancia, sino una resolución sombría y una fe profunda. Antes de la batalla no hubo arengas de orgullo, sino actos de humildad. Los sacerdotes a bordo, especialmente los jesuitas y los dominicos, se movían de galera en galera escuchando las confesiones de miles de soldados que se preparaban para morir. Y entonces, a una señal de Don Juan, un crucifijo fue alzado en el mástil de cada barco. Y toda la flota, desde el general en su armadura brillante hasta el último remero libre, se arrodilló en cubierta. Imaginen ese espectáculo, hijos míos. 80,000 guerreros, de rodillas, con el arma de María, el Santo Rosario en sus manos, implorando la ayuda del cielo en la batalla más crucial de su tiempo. Pero las probabilidades humanas seguían en su contra. No solo eran menos en número, tenían un enemigo aún más formidable que los turcos: el viento. Soplaba con fuerza desde el este, directamente en su contra, haciendo que las pesadas galeras cristianas lucharan por avanzar, mientras que hinchaba las velas de la flota otomana, empujándolos rápidamente hacia la victoria. El desastre parecía inminente. Desde un punto de vista puramente militar y táctico, la batalla estaba casi perdida antes de comenzar. Los veteranos marinos venecianos murmuraban que era un suicidio avanzar en esas condiciones, pero Pío V no había confiado en la táctica, sino en la Reina del Cielo. Y la Reina del Cielo, la Stella Maris, la estrella del mar, estaba a punto de intervenir de una manera que desafiaría toda lógica humana. En el momento más crítico, justo antes de que las flotas entraran en el rango de los cañones, sucedió el milagro. De repente, sin ninguna explicación meteorológica, el viento cesó por completo. El mar se quedó quieto. Las velas de ambas flotas colgaron, flácidas e inútiles. Durante unos minutos de silencio tenso, las dos armadas se miraron expectantes. Y entonces, con la misma rapidez con la que había desaparecido, el viento comenzó a soplar de nuevo, pero esta vez desde la dirección opuesta con una fuerza inusitada. Ahora eran las velas de la flota cristiana las que se hinchaban como el pecho de un gigante, impulsando sus barcos hacia adelante con una velocidad sorprendente, mientras que la armada otomana, ahora con el viento en contra, luchaba por maniobrar, sus barcos desordenándose, sus remeros cegados por el sol y el humo. El campo de batalla había sido nivelado, y algo más que nivelado, por una mano invisible. El grito que recorrió la flota cristiana no fue de arrogancia, sino de asombro y gratitud. ¡El milagro! ¡El milagro! La batalla que siguió fue una de las más sangrientas y feroces de la historia naval. Durante 4 horas, el Golfo se convirtió en un infierno de humo de cañón, gritos de hombres, choque de acero y astillas de madera. Los soldados de la Liga Santa, enardecidos por la fe y el cambio milagroso del viento, lucharon con un coraje sobrehumano. Don Juan de Austria, en su nave capitana, la Real, se lanzó directamente contra la capitana otomana, la Sultana. Y en esa batalla dentro de la batalla, la victoria cristiana se selló. Tras una lucha encarnizada, los soldados españoles abordaron la nave enemiga. El estandarte otomano, que prometía la victoria del Islam, fue arrancado, y en su lugar se izó el estandarte de la cruz. Ali Pasha fue abatido, y su muerte sembró el pánico en la flota turca. Y entonces ocurrió otro milagro.
Los miles de esclavos cristianos encadenados a los remos de las galeras turcas, al ver el estandarte de la cruz ondeando en el buque insignia enemigo, se sublevaron. Rompieron sus cadenas, tomaron las armas de sus amos caídos y comenzaron a luchar desde dentro, convirtiendo muchas de las naves otomanas en un caos. Al final del día, el resultado fue una victoria cristiana tan total y tan aplastante que parecía imposible. La mayor parte de la flota otomana fue destruida o capturada. El mito de la invencibilidad otomana se había hecho añicos en un solo día. ¿Y qué sucedía mientras tanto en Roma, a cientos de kilómetros de distancia? El Papa San Pío V, ajeno a los detalles de la batalla, había pasado el día en oración y ayuno. Por la tarde estaba reunido con sus cardenales tratando asuntos financieros. De repente, el anciano Papa se levantó, interrumpió la reunión, se acercó a una ventana y la abrió, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Tras unos momentos en silencio, se volvió hacia los asombrados cardenales, con el rostro transfigurado por la alegría, y les dijo: «Dejemos este asunto. Vayamos ahora mismo a dar gracias a Dios en la iglesia, porque nuestra flota acaba de obtener la victoria». Semanas después, cuando los mensajeros finalmente llegaron a Roma con la noticia, se confirmó que la victoria había ocurrido en el mismo día y a la misma hora de la visión del Santo Padre. El cielo había respondido a la llamada de su vicario. «Hijos míos, hemos sido testigos del milagro de Lepanto». Hemos visto cómo la fe humilde de un papa y el rezo perseverante del Santo Rosario pudieron cambiar la dirección del viento y otorgar una victoria imposible a las fuerzas de la cristiandad. La celebración en toda Europa fue inmensa. Las campanas de San Marcos en Venecia repicaron durante días. Se acuñaron medallas, se pintaron cuadros, se escribieron poemas épicos. El Papa San Pío V, en un acto de inmensa gratitud, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, que más tarde se convertiría en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, para que la Iglesia nunca olvidara a quién debía realmente aquella salvación. Un suspiro de alivio recorrió la cristiandad. Parecía que la amenaza había sido contenida, que el gran enemigo había sido humillado y que Europa estaba a salvo para siempre. Pero, hijos míos, y esta es la advertencia central de mi mensaje de hoy, la batalla de Lepanto nunca terminó. El enemigo de nuestras almas, el diablo, es un estratega paciente y astuto. Al ver que su asalto frontal con la espada del Islam había sido repelido por la intercesión de la Virgen, simplemente cambió de táctica. Abandonó la guerra relámpago por una guerra de trincheras, el asalto directo por una lenta y metódica infiltración. Y a lo largo de los siglos que siguieron, lanzó un nuevo asalto, una nueva flota mucho más sutil y peligrosa, porque esta vez no buscaba conquistar nuestros cuerpos con la espada, sino nuestras mentes y nuestros corazones con las ideas. Hoy, en el siglo XXI, Europa y todo el occidente cristiano se encuentran de nuevo al borde del abismo, enfrentando a una nueva armada otomana. Una armada de ideologías que busca no ya convertir la Basílica de San Pedro en una mezquita, sino convertir el corazón de cada cristiano en un desierto sin Dios. Miremos juntos, con los ojos de la fe, las naves de esta nueva flota enemiga. La nave capitana, la nueva sultana, ya no enarbola la media luna, sino la bandera incolora del secularismo militante. Es la idea, susurrada primero en los salones de los filósofos y gritada hoy en nuestros parlamentos, de que Dios debe ser exiliado de la vida pública. Su objetivo es crear una amnesia histórica, hacer que nuestras naciones olviden sus raíces cristianas, arrancar la cruz de las escuelas, prohibir los belenes en las plazas públicas, cambiar el nombre de la Navidad por Felices Fiestas. No nos ataca con cañones, sino con leyes y sentencias judiciales. No busca mártires de sangre, sino mártires sociales. Aquellos que son silenciados y cancelados por atreverse a nombrar a Dios en la plaza pública. Es una ideología que promete una utopía de neutralidad, pero que entrega un páramo de sinsentido. Junto a ella navega la poderosa galera del materialismo y el consumismo, quizás la nave más seductora de todas. No nos amenaza con la muerte, nos seduce con la promesa de una vida infinita de placeres. Nos
Sus profetas son los publicistas, sus templos son los centros comerciales, su liturgia son las rebajas del Black Friday. Nos bombardea día y noche con un solo mensaje: la felicidad está en tener. Tu valor reside en lo que compras. El propósito de tu vida es acumular. Esta ideología es más destructiva que el ateísmo directo, porque no niega a Dios, simplemente lo vuelve irrelevante, aburrido. ¿Para qué necesito a Dios si mi nuevo teléfono me da más consuelo? ¿Para qué necesito la vida eterna si puedo tener el paraíso a plazos aquí y ahora? Convierte a los ciudadanos en consumidores, a los peregrinos en turistas y a las almas inmortales en simples tubos digestivos insaciables. Y detrás de ellas viene la escuadra más moderna y agresiva, la flota de la revolución antropológica, que incluye la ideología de género y la cultura de la muerte. Son las naves que atacan el fundamento mismo de la creación, la gramática inscrita por Dios en la naturaleza humana. Buscan deconstruir la verdad del ser humano como hombre y mujer, presentando la diferencia sexual no como un don, sino como una construcción opresiva. Buscan destruir la familia, que es la célula básica de la sociedad. Buscan pervertir la inocencia de nuestros hijos, enseñándoles en las escuelas que su propia identidad es fluida y elegible, y promueven como un derecho el acto abominable de asesinar a los no nacidos en el vientre de sus madres y de descartar a los ancianos y enfermos a través de la eutanasia. Es la rebelión más directa contra el Creador desde el pecado original, un intento satánico de rehacer al hombre a imagen y semejanza de sus propios deseos. Y frente a esta armada formidable, ¿dónde está la Liga Santa de hoy? Al igual que en 1571, la Europa cristiana está dividida, debilitada, avergonzada de su propia identidad. Muchos de sus líderes, tanto políticos como, lamentablemente, a veces incluso religiosos, en lugar de llamar a la batalla, buscan el apaciguamiento. Dialogan con ideologías que buscan destruirlos, adoptan su lenguaje políticamente correcto, se avergüenzan de la cruz por miedo a ofender. Y muchos de nuestros fieles, desorientados, sin pastores valientes que los guíen, se han rendido sin luchar, o peor aún, se han unido a la flota enemiga, creyendo que sus banderas son las del progreso y la libertad. La situación, hijos míos, es en muchos aspectos tan desesperada, o incluso más, que en la víspera de Lepanto. Hijos míos, he pintado un cuadro sombrío de la batalla espiritual de nuestro tiempo. He descrito la formidable flota de ideologías que asedian nuestra fe y nuestra civilización. Y al igual que los cristianos de 1571, al mirar nuestras propias fuerzas, podemos sentir la tentación de la desesperación. Humanamente hablando, la batalla parece desigual. El enemigo parece más unido, más ruidoso, más poderoso. Pero es precisamente en esta hora de oscuridad, en este momento de aparente debilidad, cuando debemos recordar la lección de Lepanto. Nuestra victoria no reside en el poder humano, sino en el poder de Dios, invocado a través de la intercesión de su Santísima Madre. Si el Santo Rosario fue lo suficientemente poderoso como para cambiar la dirección del viento, para dar coraje a los soldados y para aplastar a la armada más grande del mundo, ¿no será lo suficientemente poderoso para derrotar a las ideologías de nuestro tiempo? Si un Ave María pudo más que un cañón turco, ¿no podrá más que las mentiras de los medios de comunicación? Si la oración de un papa y de un pueblo pudo obtener un milagro militar, ¿no podrá obtener hoy un milagro de conversión masiva?
La respuesta, hijos míos, es un rotundo sí. El arma que nos salvó en Lepanto es la misma arma que nos salvará hoy. La estrategia de San Pío V sigue siendo válida. Por eso, hoy, como sucesor de Pedro y pastor de sus almas, quiero hacer un nuevo y solemne llamado a las armas, un llamado a todos los católicos fieles del mundo a alistarse en una nueva Liga Santa, una armada espiritual cuyo único objetivo es la defensa de la fe y la reconquista de nuestras naciones para Cristo. Nuestra arma principal no será la espada de acero, sino la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y las cuentas del Santo Rosario, que son el Evangelio hecho oración. Les llamo a convertirse en soldados de María en la batalla decisiva de nuestro tiempo. No hay lugar para la neutralidad, no hay lugar para la tibieza. O estamos en la flota de Cristo y de su Madre, o seremos arrastrados por la marea de la flota enemiga. ¿Cómo se lucha en esta nueva Lepanto? Se lucha, en primer lugar, en la trinchera de sus propios hogares. Les ruego, hijos míos, recuperen con urgencia la práctica del rosario en familia. El hogar cristiano debe convertirse en el primer cuartel general de esta nueva Liga Santa. No hay arma más poderosa para proteger a sus hijos de las ideologías del mundo que reunirse cada día, como familia, a los pies de la Virgen para rezar juntos el rosario. Una familia que reza unida es una fortaleza inexpugnable. Se lucha, en segundo lugar, en la ofensiva de la vida pública. Se acabaron los tiempos de ser católicos de sacristía. Debemos llevar la batalla al mar abierto de la cultura. No tengan miedo de ser católicos en sus trabajos, en sus escuelas, en sus plazas. Lleven su rosario con ustedes, no como un amuleto escondido en el bolsillo, sino como un estandarte, como el crucifijo en el mástil de las galeras de Lepanto. Cuando las ideologías de la muerte avancen, respondan con la belleza de la vida y con las oraciones por los no nacidos. Cuando el secularismo intente borrar a Dios, organicen rosarios públicos en las plazas de sus ciudades. Sean la infantería de marina de la Virgen, llevando su presencia y su oración a todos los rincones de la sociedad. Y se lucha, sobre todo, con la confianza absoluta en la victoria. No somos un pueblo que lucha por una causa perdida. Somos el ejército de un rey que ya venció a la muerte y al pecado. Y luchamos bajo el estandarte de una reina a la que su hijo no le puede negar nada. Una reina que en Fátima nos dio la promesa definitiva para nuestro tiempo. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. La victoria en Lepanto no fue una casualidad, fue una profecía en acción, una promesa de lo que la Virgen puede hacer por su pueblo cuando éste acude a ella con la confianza de un niño. No importa cuán oscuras parezcan las cosas, no importa cuán grandes sean las ruinas, no importa cuán feroz sea la persecución. La victoria final no pertenece al mal, pertenece al corazón inmaculado de la mujer vestida de sol. Nuestra tarea no es tanto ganar la batalla, sino ser fieles en la batalla, sabiendo que la victoria final ya ha sido asegurada en el cielo. El 7 de octubre, la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, en memoria perpetua de esta victoria. Que cada día, para nosotros, sea un 7 de octubre. Que cada rosario que recemos sea una galera que se une a la flota de la Liga Santa. Por eso, les pido un último gesto. Si hoy responden a este llamado a las armas y se comprometen a tomar su rosario para luchar por Cristo y su Iglesia, escriban en los comentarios el grito de guerra que unió a los soldados de Lepanto y que debe unirnos a nosotros hoy. ¡Vitoria! Regina del Rosario, ora pro nobis. Y a continuación, escriban su ciudad, para que podamos formar una flota global de oraciones del Rosario, un testimonio visible de que el ejército de la Virgen se está movilizando una vez más para defender la cristiandad.